Y aquí seguimos en directo a las 5:13 de la tarde. Momento de hablar de las 5 claves del ser humano cuántico. Y para ello vamos a hablar con alguien que sabe mucho sobre cuántica, sanación, autosanación, como es Tito Figueroa, conferenciante y mentor en autosanación. Tito, bienvenido a Alex Comunica y felices fiestas. Felices fiestas. ¿Cómo estás, Alex? Saludos muy especial para todo tu equipo y, por supuesto, también para toda tu bonita audiencia. Muchas ¿Me escuchan gracias. bien, verdad? ¿Todo bien? Okay. Te escucho perfectamente y te veo muy bien. De hecho, tú cada día estás más joven. Y no lo digo para quedar bien, ¿eh? Mira, y ahora a ti te... Has perdido más peso aún. Has perdido más peso, Tito. No, la verdad no. Pero me voy a dejar la barbita así como tú porque creo que eso ayuda, ¿sabes? Está guapa, está guapa. Tito, Pues nada, aquí las estoy. 5 claves del ser cuántico. Sí, mucha gente conoce a un referente especial, un hombre superdotado, probablemente una de las mentes más brillantes de todos los tiempos, y es hispanohablante, ¿no? Está desaparecido en estos momentos, hace muchos años que no sabemos de él. Hace pocos días se cumplieron 30 años de su desaparición, y hablo de Jacobo Greenberg. Por eso decía que es un referente muy importante para muchas personas, ¿no? Y Jacobo, que tenía además una formación cientificista, no solo era psicólogo, sino neurofisiólogo, él en algún momento, y esto lo comento, digamos, para aquellas personas que no tienen mucha idea, digamos, en Europa no es tan conocido como sí lo es en Latinoamérica. Él, pues, desde su rigor científico, siempre estuvo muy interesado, muy fascinado por explorar a la conciencia humana y toda la grandeza que ésta supone. Y se fascinaba por estos estudios. Pero en una oportunidad le hablan de una mujer curandera mexicana, de estas del campo, que hacía unas proezas, unos prodigios de curación. Y Jacobo Greenberg pues decide ir, pero desde su talante científico pensó, voy a ver si es verdad lo que me dicen y si no es verdad, definitivamente la voy a desmentir. Es, digamos, una postura bastante objetiva de su parte. Cuando él llega a ese lugar, lo primero que le sorprende es que una voz desde dentro de esa casa le dice, Jacobo, pasa que te estaba esperando. Entonces a él le sorprende muchísimo porque nadie sabía que él había decidido irse ese fin de semana a ese lugar recóndito en alguno de estos lugares campestres de México, que no sabría decir cuál, ¿no? Y él llega y muy sorprendido, pues le pregunta a ella cómo se llama, ella le dice que ella es Pachita, le hace pasar y directamente empieza a presenciar unas curaciones que podríamos llamar milagrosas, muy sorprendentes. Intervenciones quirúrgicas psíquicas, por llamarlo así, o cirugías astrales, como se le pueda llamar. Lo cierto del caso es que dentro de todo lo que pudo ver Jacobo Greenberg, no estoy hablando de ese primer día, porque es que después de allí él quedó tan sorprendido con lo que vio que decidió quedarse una temporada larga, no solamente allí viendo todo lo que Pachita hacía, sino que pasó a formar parte del equipo que ayudaba a Pachita a estas intervenciones y a estas curaciones prodigiosas. Y bueno, fue tan grande la sorpresa de Jacobo y le dio tantas vueltas a la cabeza intentando darle un marco científico, algo que desafiaba toda lógica convencional, que él escribe unos libros y desarrolla unas teorías, tratando de buscarle una explicación lógica a aquello que desafiaba toda lógica. Como por ejemplo, intervenciones quirúrgicas, cirugías de estas espirituales en donde la persona pues se sanaba de un tumor que desaparecía o una curación milagrosa en una enfermedad degenerativa, una condición autoinmune, una parálisis cerebral, cosas realmente que no se pueden explicar. Y además presenció, según Jacobo Greenberg, y eso lo recoge en un libro que dedicó solo y exclusivamente a Pachita, de una serie de tomos que se llama Los curanderos de México, los chamanes de México, perdón, los chamanes de México. Sabemos que un chamán es una especie de curandero espiritual y sabio a la vez, como un sacerdote espiritual para esa cultura. Pues él dedica un tomo completo, un libro completo a Pachita y ahí describe cada una de las proezas
y prodigios que él pudo presenciar. Dentro de lo que él narra, amigo Alex, pues hay cosas como, por ejemplo, el materializar un órgano que acababa de extirpar, que acababa de sacar del cuerpo de una persona y luego materializarlo, lo pongo entre comillas porque así como cualquier persona que está del otro lado de la pantalla puede estar reaccionando con estupor ante esta descripción, pues yo también, pese a que nosotros intentamos darle un marco de credibilidad a esto desde una perspectiva cuántica, o sea, entendiendo que somos eminentemente cuánticos, independientemente de que nos percibamos como seres de carne y hueso. Pero bueno, siguiendo con la anécdota de Jacobo Grinberg, él llegó a ver curaciones en donde hacían trasplantes de órganos en directo, incluso logrando materializar el órgano que se había extirpado a la persona enferma. Él llegó a ver, por ejemplo, que estas intervenciones que hacía Pachita, que las realizaba además con un cuchillo de monte, vulgar y grande cuchillo de monte, ni siquiera era un bisturí, y que además no tenía ningún tipo de control aséptico ni nada. O sea, estamos hablando de cosas bien asombrosas. Pues narra Jacobo Grinberg que muchas veces vio intervenciones que se hacían en el ojo, donde penetraba el ojo con el cuchillo y hacía unas cosas allí, unos movimientos, y de pronto a los pocos días la persona estaba bien. Toda esta sorpresa lleva a Jacobo a tratar de enmarcar teorías, hipótesis, postulados, y dentro de eso dejó un legado impresionante hasta el momento de su desaparición. Jacobo Grinberg había escrito más de 35, 36 libros. Yo los tengo, por lo menos todos los que he podido conseguir, los tengo. Y bueno, él también era un escritor prodigioso, ¿no? No sé cómo tuvo tanto tiempo para escribir y al mismo tiempo para investigar, para viajar, porque también hizo muchos viajes, formó parte de múltiples experimentos, etcétera. De hecho, también anecdóticamente se puede decir algo muy interesante, y es que posterior a su desaparición aparecieron algunos documentos desclasificados, por ejemplo, de la CIA, en donde se mencionaba a Jacobo y todas las investigaciones que él estaba haciendo, porque cabe destacar que más allá de todas estas teorías que él estuvo formulando, él también guió pues algunos experimentos, por ejemplo, los que él llamaba visión extraocular, que fueron muy exitosos, donde a los niños, a los más pequeños que no están condicionados con esas creencias limitantes que nosotros, lamentablemente los adultos sí tenemos, pues a ellos se les enseñaba a leer con los ojos completamente tapados. Y no era una lectura, por ejemplo, intuitiva o una visión intuitiva, porque no era intuir lo que estaba después del antifaz, no era eso, era una visión absoluta, es decir, colocarle algo al frente y que este niño pudiera describirlo incluso sin tener una pista al respecto. Porque si tiene una pista sería algo más intuitivo, es decir, si mira, tengo esto en color rojo, color amarillo, color verde, ¿de qué color es? Pues esto en todo caso sería algo más intuitivo y habría cierto porcentaje estadístico de acierto. Pero en este caso no, en este caso estos niños llegaban a desarrollar esa visión extraocular hasta el punto que muchos podían permitirse conducir una bicicleta con los ojos tapados. Todo esto fue parte de lo que Jacobo Grinberg emprendió a posteriori de todas estas investigaciones, porque él decía, yo no podría ponerle un límite al cerebro humano, o sea, no sería capaz, porque son las cosas que yo he visto son tan sorprendentes que me hacen pensar que definitivamente esto es algo insospechado, ¿no? Entonces, cuando yo digo que somos seres cuánticos, creo que es importante, Alex, que empecemos a cambiar el paradigma, porque por mucho que estemos dando cabida a esta información, todavía no terminamos de asumir, por ejemplo, que nuestras células emiten biofotones, es decir, fotones que tienen además una carga biológica y que permiten una comunicación intercelular y extracelular. Eso, por ejemplo, sería una de estas primeras claves, que emitimos biofotones, que es un fenómeno que muestra, de alguna manera, que nuestra biología utiliza principios cuánticos para interactuar. Cuando y aquí tengo yo que mencionarme, yo desde muy pequeño
he tenido cualquier cantidad de episodios, pero muchísimos, muchísimos episodios de precogniciones, de situaciones que he podido ver un día antes de que ocurran, horas antes de que ocurran, situaciones incluso muy críticas, muy graves, situaciones difíciles donde ha habido muertes, enfermedades. Y yo he podido verlo unas horas antes o un día antes, etcétera. Pero los episodios de intuición serían miles y miles y miles, en donde, y además más me ocurrían cuando niño que ahora cuando adulto, pero siguen sucediendo, como por fracciones de segundos, yo puedo adelantarme a lo que me va a decir alguien, que es algo que surge así espontáneamente. O sea, como que lo escucho primero interiormente antes de que la persona me lo diga. No sucede siempre y ahora sucede menos que cuando era niño, repito, pero eso, ¿cómo se podría explicar? ¿Cómo se podría explicar ese fenómeno de la telepatía? Que estoy seguro que la mayoría de las personas que están viendo este programa han tenido episodios de telepatía de una forma u otra. ¿Cómo se podría explicar esto? Si no a través de esto que llamamos entrelazamiento cuántico, que es uno de los principios de la física cuántica, que está completamente comprobado y replicado en distintos laboratorios en distintas partes del mundo y que de alguna forma nos hace entender que todo está interconectado y que ese espacio-tiempo es un factor completamente relativo, ¿no? Entonces, creo que es fundamental que empecemos a percibirnos como seres cuánticos, que entendamos que estas células que nos integran, que son trillones, están formadas por moléculas y estas moléculas por átomos y los átomos por partículas subatómicas, y allí empezamos a adentrarnos en, digamos, en la dimensión cuántica, y estas partículas subatómicas a su vez son resultado de fluctuaciones cuánticas que han colapsado en partículas. Si empezamos a vernos así, entonces tomaríamos en cuenta algunas de las premisas de Jacobo Grinberg. Él decía que nuestro cerebro era como una especie de codificador, ¿no? De decodificador que interpretaba la información en virtud de las frecuencias electromagnéticas. Entonces, él le llamaba a ese campo unificado de donde todo surge, él le llamaba el campo sintérgico, porque él desarrolló una teoría que era la famosa teoría sintérgica. Y él decía que nosotros interactuábamos con ese campo sintérgico a través de un aspecto sutil y energético de nuestro cerebro que él llamaba el campo o el biocampo neuronal. Y ese biocampo neuronal tenía a su vez una interacción con nuestras neuronas. Entonces, en medio de esa interacción, nuestro cerebro va haciendo interpretaciones de una realidad que no es exactamente como lo percibimos, que es completamente funcional para nuestra existencia, pero que no necesariamente es así. Y esto es interesante porque si nosotros analizamos que todo lo que existe está formado por átomos y que cada átomo es en más de un 99,9% espacio vacío, y sin embargo nosotros estamos teniendo experiencias de solidez en donde lo que forma esa supuesta solidez son átomos en más de un 99% vacío, sin lugar a dudas que entendemos que hay una interpretación a partir de nuestros sentidos y a partir de ese decodificador que es nuestro cerebro. Es lo que llamaba Jacobo Grinberg el campo neuronal, nuestro cerebro, y a su vez la interacción con el campo sintérgico. ¿Ves? Él le llamaba la latiz a pues ese campo de Higgs de donde todo surge. Sabes que hablamos del campo de Higgs porque recientemente, no hace muchos años, se pudo determinar que esa partícula cuántica elemental que llaman el bosón de Higgs existe. Anteriormente era solo una hipótesis. Y esto tiene que ver con lo siguiente, que también es fascinante y escalofriante. Si nos ponemos a pensar, todo lo que surge desde cero recibe una masa. Porque tú, por ejemplo, Alex, eres un ser humano que en este momento pesas 60 y tantos kilos, que tienes cierta altura, que tienes huesos, que tienes músculos, que tienes masa, que eres también materia, ¿verdad? O por lo menos se percibe así. ¿De dónde surge esta masa si en algún momento tú eras un cigoto microscópico infinitesimal? Todo eso que hoy en día te integra como un cuerpo
viene de algún lugar. Toda esa masa, esos 70 kilos, 60 y tantos kilos que pesas tú, ¿de dónde surge? Tiene que surgir de algún lugar. Lo mismo, un árbol gigantesco que da frutos viene de una semilla. ¿De dónde salió esa masa que antes no existía? ¿Viene de la nada? No, no puede ser de la nada. Tiene que venir de algún lugar. Y entonces los científicos hasta no hace mucho hablaban de un campo de Higgs, que existiría hipotéticamente alguna partícula que sería un bosón que se encargaría de interactuar y de sumar masa. Y de allí viene entonces ese campo sintérgico del cual hablaba Jacobo Greenberg, o esa latiz de la cual proviene todo y permea todo. Eso también podríamos llamarle, a través de postulados cuánticos, el campo de Higgs, que también podríamos llamarle, no sé qué te parece a ti, podríamos llamarle, por ejemplo, pues Dios, o la inteligencia universal, la inteligencia infinita, la energía infinita, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que a Jacobo Greenberg hay que estudiarlo, hay que preservar además su legado, porque tiene una información muy privilegiada, una información muy profunda, pero que la supo establecer no solamente desde su propia experiencia anecdótica con todos estos chamanes que él posteriormente se dedicó a investigar a partir de la experiencia de Pachita, sino todo lo que él supo de alguna manera como objetivar dentro de un ámbito y rigor cientificista. Y eso nos da un equilibrio, que no es solamente creer en algo porque nos apetece creer, porque muchas veces vemos a las personas que creen en ciertas deidades o en ciertas religiones o en ciertas oraciones o lo que sea, solo porque resuenan con eso, pero no porque lo han objetivado. Si te das cuenta, es así. Es como que, bueno, lo heredaron de patrones familiares o lo que sea y son devotos de, puede ser una virgen, puede ser de un santo, puede ser de una deidad como tal, etcétera, etcétera, pero nunca lo han objetivado. A diferencia de estudiar, por ejemplo, todo el legado que nos dejó Jacobo Greenberg, en donde estas teorías, estas hipótesis tan complejas, él supo cómo llevarlas a un ámbito científico contundente, objetivo, dentro de los paradigmas que él tuvo que manejar para poder darle explicaciones a esta fenomenología, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, en física cuántica del efecto observador, que lo decimos y lo repetimos una y otra vez, las personas que más o menos estamos metidos en este mundillo, pero no terminamos de integrarlo. Necesitamos que cada vez esto sea más familiar para nosotros, que entendamos que si desde una perspectiva cuántica soy capaz de colapsar algo que era una posibilidad y poder concretarlo, por lo menos en esa instancia cuántica, se supone que si lo sostengo en el tiempo, la cantidad suficiente de tiempo y le imprimo la cantidad de energía y masa suficiente a través del campo de Higgs, porque se entiende a través de la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg que mi cerebro puede interactuar con ese campo sintérgico, con ese bosón, mejor dicho, con ese campo de Higgs, etcétera. Entonces yo puedo crear realidad. Y a partir de allí, yo invito a las personas a eso, a que puedan pues ir coqueteando un poco con estas teorías para verlo desde una perspectiva, repito, más cientificista, que nos pueda suplir esa necesidad intelectual que todos tenemos, que también tenga un impacto en nuestra lógica, en nuestro raciocinio, pero que al mismo tiempo nos permita ir integrando esto como creencias naturales. Creencias naturales, ¿para qué? Para empezar a manifestar la realidad, ¿no? Hoy, que es un programa especial, que es el programa especial que hacemos siempre todos los años de Navidad, de fiestas, en Ales Comunica antes de irnos de vacaciones, siempre dedicamos, especialmente dedicamos un tiempo a la capacidad innata que tiene el ser humano de manifestar o crear realidades, ¿no? El trabajo de Jacobo Greenberg, de hecho, va en esa línea, explicar científicamente, dar esa parte teórica para convencernos ya una vez que sí, que somos manifestadores de la realidad. El problema es, Tito, la clave sería ¿cómo? ¿Cómo se cambia entonces o se modifica esa realidad? Teniendo en Esa es cuenta mi las gran teorías de búsqueda. Jacobo.
Esa es mi gran búsqueda. Cada una de mis propuestas, de mis cursos, sabes que yo tengo coeficiencia inmunológica, que es el curso que la mayoría de las personas de tu audiencia conocen. Por ejemplo, este es un curso que busca en todo momento, a través de un equilibrio entre la parte teórica, desde perspectivas de la propia psiconeuroinmunoendocrinología, de la propia epigenética, etcétera, busca validar para que resulte para nosotros familiar, para que resulte integrativo y podamos incorporar como nuevas creencias esa posibilidad de influir sobre nuestra propia biología. Para eso, por supuesto, me valido de conocimientos como los que nos ha enseñado el gran Bruce Lipton. Y parte de eso está en mi curso, por supuesto, información como la que nos ha legado también el doctor Ángel Escudero, o Gret Braden, o el gran Joe Dispenza, o Petrovic Garyayev, que siempre lo menciono, el de la genética de ondas, etcétera. Allí hay mucha información condensada, tratando siempre de establecer a partir de la convicción, a partir de la certeza, cuando la persona lo empieza a entender objetivamente, entonces le da cabida a esa posibilidad y vienen los distintos protocolos que yo enseño en ese curso que tienen exactamente la misma finalidad y es alimentar una creencia, consolidar una creencia, como diría el propio libro de Bruce Lipton, La biología de la creencia, que al final lo que nos quiere decir Bruce Lipton es tu creencia se convierte en un factor catalizador de tu epigenética, de tu expresión genética, para bien o para mal. Y aquí una vez más queda muy claro que tu creencia, tu certeza, tu convicción es la que al final se va a presentar y va a derivarse en resultados. El tema es que nosotros tenemos distintas capas. Digamos, nuestro raciocinio y nuestra mentalidad y nuestra parte más inconsciente, más profunda, esto se podría subdividir en capas y muchas veces a nivel superficial, a nivel intelectual, pues tenemos una resonancia con un concepto, con un criterio, pero en capas más profundas de nuestra mente, ya en ese albor inconsciente, tenemos resistencias. Entonces, mi curso Coeficiencia Inmunológica, por ejemplo, trae 16 protocolos para trabajar de manera sinérgica y generar esa certeza, esa convicción ante esa posibilidad de que somos capaces de influir en nuestra propia biología. Tengo otro curso, por ejemplo, que se llama Coeficiencia Bioenergética, que gira más o menos en torno a lo mismo, pero de igual manera nos valemos de protocolos, solo que ahora estamos enfocando aspectos como la bioresonancia, aspectos, digamos, como el biofeedback, aspectos más energéticos y de la misma manera utilizamos unos protocolos más la información teórica de manera de apuntar a hacer lo mismo. Tratar, en este caso, de generar un estado de flow, un estado de flujo bioenergético, gracias a unos protocolos con unos imanes, etcétera, 8 imanes que utilizamos, que genera un circuito y hacemos unos ejercicios y de la misma manera estamos buscando formas de cambiar nuestras creencias. Tengo otro, por ejemplo, que se llama Neuroteología, es un paquete de 7 audios que lo hablábamos la vez pasada, donde la persona entra en ciertos estados de conciencia amplificada y aprovechar entonces esos estados donde hay más receptividad y en esa receptividad yo aprovecho para dar unas órdenes, digamos, hipnagógicas de alto impacto, de alta sugestión, para exactamente lo mismo, tratar de impactar las creencias de la persona, modificarlas y sembrar esa certeza, esa convicción de que sí somos capaces de influir sobre nuestra propia biología. Somos capaces de influir sobre el comportamiento de nuestras células, incluso de nuestras células inmunitarias, etcétera, etcétera. Y así podría seguir mencionándote otros productos que he creado, siempre todos van buscando lo mismo, siempre tratar de confeccionar un sistema de creencias que juegue a nuestro favor y que nos dote de esa capacidad de influir en nuestros procesos biológicos a voluntad. Y de hecho tienes un curso que me llama mucho la atención, Tito, y yo quería también comentarlo contigo, que es el de la mente holográfica. Sí. ¿En qué consiste este curso de la mente holográfica, Tito? Cuéntame. Este es un curso exclusivamente creado en base
a los postulados de Jacobo Greenberg. También es un curso muy práctico. Son 10 módulos y cada módulo tiene 2 protocolos. De hecho, puedes compartir el módulo 1 gratuito, completo, incluso con protocolos. Es un módulo que tiene como 5 o 6 videolecciones, más los protocolos, etcétera. Lo interesante de este curso es, uno, que está basado en las premisas de Jacobo Greenberg. Dos, que cada protocolo lo puedes realizar en 15, incluso 10 minutitos, pero te permite ir como asimilando la información que acabas de revisar en cada una de las videolecciones y vas como interactuando con ese entramado que llamaba Jacobo Greenberg la latiz, y cada vez te vas familiarizando más, porque en medio de esos estados de concentración en donde estamos haciendo los protocolos, yo voy aprovechando para sumarle mayor contundencia de raciocinio, porque como decía, en estos estados somos un poco más receptivos y nosotros lo que tenemos que cincelar, lo que tenemos que forjar son las capas más profundas de nuestra mente, porque allí es donde están las resistencias. Y muchas veces, cuando una persona no es capaz, por ejemplo, de activar lo que se conoce como la psicoanalgesia volitiva del doctor Escudero, que es controlar el dolor a voluntad, si una persona no lo consigue, versus miles de personas que ya lo han conseguido, el que no lo consigue es por una sola razón, y es porque existen algunas barreras que no están permitiendo ese estado de flujo para influir sobre los cambios biológicos necesarios, los cambios, digamos, a nivel bioelectroquímico, para inhibir el dolor, para incrementar, por ejemplo, las endorfinas y bloquear algunos de los neurotransmisores que están vinculados con esa respuesta que llamamos dolor. Entonces, la diferencia entre alguien que aprende la psicoanalgesia volitiva, que también yo la comparto en mi curso, y alguien que no consigue ese resultado, está en sus creencias, porque el que no ha conseguido el resultado tiene algunas resistencias. Lo mismo con una curación, lo mismo con lo que llamamos nosotros remisión volitiva, que ya no es una remisión espontánea, es una remisión de una enfermedad porque lo he promovido desde mi voluntad. Entonces, la diferencia o lo que nos puede separar entre el resultado de una curación, de una remisión volitiva, la hace o la establece, pues esa resistencia que pudiera estar oponiéndose. Y por eso el trabajo gira en torno a cimentar estas creencias para tener ese grado de convicción, que es lo mismo que dicen todos. Solo que yo trato de intervenir estas creencias, por un lado, desnudarlas, por un lado, desmitificarlas, quitarle fuerza a esas barreras que están allí, que son como factores de autosabotaje, que son como factores de interferencia, patrones de interferencia. Yo trato de desmitificarlo, quitarle peso, eliminar esos factores de interferencias, eliminar esas barreras para que podamos entrar en ese estado de flow y lograr los resultados. De eso se trata. Entonces, en ese enlace que tú estás compartiendo en el cajón de descripción, si se comunican con nosotros, le regalamos el módulo completo, el módulo 1 del curso Mente Holográfica, basado íntegramente en los postulados de Jacobo Greenberg. Yo por lo general lo que hago precisamente es eso, ¿no? Investigar información, digerirla de cierto modo, masticarla y luego traducirla en un lenguaje que a las personas les resulte más digerible, más fácil de entender. Pues en algún momento hice exactamente lo mismo con Mm. la información de Jacobo Greenberg. Estoy seguro además que tendrá, por supuesto, la misma calidad que todos los cursos e infoproductos que tiene Tito Figueroa, que van para el desarrollo de la conciencia y esa capacidad de autosanación que todos tenemos. Mente holográfica. Además, ese módulo, hay un módulo que tendréis gratis si entráis de nuestra parte, ¿eh? Como pone ahí, ¿eh? El wa.link barra de parte de Alex. Ya más fácil imposible, ¿eh? wa.link barra de parte de Alex. Igualmente, si clicáis directamente en el enlace que os he puesto en el chat, ya entraréis en este grupo para solicitar el módulo, este módulo gratis de mente holográfica. Con ese objetivo de que te hagas consciente de que la mente es muy poderosa
que tenemos precisamente esa capacidad de sanarnos, de manifestar realidades. Y ahora que todos nos estamos, ¿no? Acaba siempre el año, en este caso 2024, ya estamos planteando cómo va a ser 2025, estamos todos con los buenos propósitos, ¿no? Y estoy seguro que uno de esos buenos propósitos será tener pues, una salud excelente. Por eso los cursos precisamente de Tito Figueroa te van a ayudar muchísimo a ello, porque, primero, porque te van a hacer independiente. Va a hacer que no dependas del sistema o de la industria para tener una buena salud. Ah, por cierto, yo recomiendo también que sigáis a Tito en redes sociales y os diréis por qué. Porque Tito es un guerrero. Tienes miembro de la resistencia, sí o sí, y más con lo que está pasando últimamente, Tito, ¿eh? Sí, Lo sí, comentaba sí. antes con otro invitado de cómo estamos realmente en una auténtica inquisición. Es una Inquisición. santa inquisición, Había de verdad. palabras que ya no se podían decir, ahora menos palabras aún. Es verdad. Llega un momento que dices, ¿qué está pasando? ¿De qué tienen miedo? Porque si hay tanta censura, es porque hay miedo también, Tito. Hay mucho Claro, miedo claro. por parte de ellos. Mira, te voy a decir algo que Sí, hace años empezó a llamar mi atención. Lo que tú dices es completamente cierto, Alex. Cada vez nos damos cuenta que, por ejemplo, el algoritmo de YouTube es más exigente, o sea, más exigente no, abarca más palabras que pueden resultar sensibles y lo suficientemente, digamos, censurables, ¿no? Es decir, palabras que incluso mencionándolas de forma aislada podrían ocasionar que nos cierren un canal o que nos causen una penalización, una restricción que nos dure 3 meses, como un castigo, como un primer aviso. Cada vez hay más y más palabras. Pero, por ejemplo, Alex, ¿por qué, no de ahora, desde hace unos cuantos años, y voy a mencionar algo que yo nunca traigo a colación, pero ¿por qué cuando alguien habla de Anunnakis, por qué abajo aparece una aclaratoria según Wikipedia que son los Anunnakis? Si tú te fijas, ese tipo de aclaratorias solamente ocurren en temas de cierta sensibilidad o susceptibilidad para estos monopolios. Pero ¿por qué mencionar la palabra Anunnaki? Abajo te coloca inmediatamente sí, en sí. Wikipedia algo que diga, ¿no? Cuando, por ejemplo, el programa está dedicado, no a este que lo estoy mencionando aislado, pero programas que están dedicados a quienes son los Anunnakis, Sí, sí, a por nuestro ejemplo, la compañero David teoría, Parcerisa le pasan sus vídeos, siempre le le pasa, sale ¿no? Muchísimo. la Ok. definición, la Lo descripción. mismo con respecto a la figura o la forma que pudiese tener elíptica de la Tierra, ¿no? Si es o no una circunferencia, o es cuadrada, o es triangular, o es plana, lo que sea, pero inmediatamente aparece también una aclaratoria. Cuando aquellos tiempos, ya sabemos cuáles de aquí, del Sí, Cuyazo, ajá, en aquellos tiempos también, inmediatamente, sí, sí. la palabra que ya sabemos cuál es, que empieza por C y termina por D, inmediatamente aparecía la aclaratoria. Entonces, ¿por qué hay cierta, si ocurriera con todo, sería fantástico, es decir, siempre hay una referencia, Pero no contextuales, ocurre pero con todo, no, tío. no ocurre con todo. Ciertos temas parecen perturbar un poco a estas élites, y le llamo élites porque son los que controlan los medios de comunicación, Sí. que inmediatamente hacen esas aclaratorias. Y eso siempre ha llamado mi atención. Bueno, desde esos años, que como bien dices tú, a un David Parceriza le ocurría muchísimo, hasta el sol de hoy, esto ha ido en increciendo y hoy en día nos tenemos que cuidar prácticamente de todo. Estamos De todo, amordazados de todo. porque ya cualquier palabra altera al algoritmo y posteriormente viene una restricción. Y hoy ha salido adelante en España ha salido adelante un proyecto de ley, que ya veremos si el Senado luego lo aprueba o lo acaba de ratificar, por el cual influencers, y tú y yo lo somos, o personas comunicadores, ¿no? Que tenemos Claro. más de 100.000 suscriptores, nos obligarán a rectificar la información o a borrar vídeos si no se avienen o no se adecúan a la verdad institucional o a la comunicación y la información oficial institucional, ¿no? Claro, vienen tiempos aciagos, pero bueno, yo siempre soy optimista porque
cuanta más sombra hay, más luz también. Y ya pasó en el 2020, que hubo mucha sombra, mucha oscuridad, y ahí resurgió la luz con mucha más fuerza. Así que, Es verdad. por ley de compensación, no irá Estoy mal, tampoco si pasa. Y Tito, ya nos tengo aquí una reinventaremos. bola. Esta bola es para ti. Es la Mira, bola de los deseos. Cada ponente, cada invitado hoy va a hacer una petición. ¿Cuál es tu deseo? Que lo apunto yo. mi deseo es que en algún momento la masa crítica de la humanidad dé cabida con naturalidad a que somos capaces de influir en la inteligencia de nuestro ADN. Bien. Influir. Inteligencia. Inteligencia del ADN. Y ya lo tenemos. Aquí está. Me gusta, me gusta, Tito, me gusta. que tengas unas felices fiestas, que disfrutes mucho con la familia y nos vemos a la vuelta. Cuídate mucho. Nos vemos Gracias. pronto. Un beso para Marta, para todo el equipo y para toda la Sí, audiencia. aquí además. Gracias. Gracias.